Hola a todos. Escriban desde donde nos escuchan. Suscríbanse al canal y denle un like. Disfruten la historia. En el primer aniversario de boda de Alina, su papá le preguntó: Hija, ¿por qué viniste en camión? ¿Dónde está el carro que te regalé? Alina contestó bajito: Papá, mi esposo lo vendió para comprarle un abrigo de piel nuevo a su mamá. El rostro de su padre se puso pálido como una hoja, pero lo que su madre dijo después sorprendió a todos. Antes de que llegara esa pregunta, había pasado una hora entera de silencios incómodos, sonrisas forzadas y el olor del pastel de cumpleaños de su mamá, que para Alina resultaba sofocante. Todo comenzó en la parada del camión. Ella estaba parada con una bolsa de regalo para sus padres. Era bonita, con listones dorados, pero adentro solo había un molinillo de café barato, comprado con las últimas monedas que le quedaban. El mismo que alguna vez tuvieron con Rodion, pero más sencillo. Por dentro, Alina se encogía de vergüenza. Un año antes, el día de su boda, su papá le entregó las llaves de un carro nuevo, importado. La abrazó fuerte, con ese cariño paternal, y le susurró al oído que su hija siempre debía andar en coche, no batallando en el transporte público. Y justo un año después, estaba de nuevo ahí, aplastada en la multitud. El camión llegó atestado, con gente empujándose, respirando humo y humedad. Alina se pegó a la ventana, cuidando de no maltratar la bolsa ni su único vestido elegante. No era nuevo, pero lo quería mucho, corte sencillo, color guinda oscuro. Se miró en el vidrio empañado y no se reconoció. Sus ojos cansados, la boca caída, ¿dónde había quedado la novia radiante de hace un año? Durante el trayecto repasaba en su cabeza las palabras. ¿Cómo iba a decirlo? ¿Cómo explicarlo? Rodion, la noche anterior, le había dado su versión. Habló con tanta pasión sobre cómo su mamá, Faina Igorevna, había soñado toda su vida con un abrigo de mink, como había sacrificado todo por él, su único hijo. Y que por eso él había decidido hacerle ese regalo real. Alinochka, entiende, le decía, es un gesto. Mamá debe saber que la valoro. El carro solo es fierro. Vamos a ganar más, compramos otro mejor. Ayer casi le creyó. O al menos fingió creerle. Discutir con Rodion era inútil, sobre todo cuando sacaba su faceta de hijo ejemplar. Era más fácil asentir. Pero ahora, en el camión apestoso, la historia sonaba absurda. Vender el regalo de bodas para comprarle un abrigo a la suegra, hasta sonaba salvaje. Al bajar en su parada, las piernas le temblaban. Frente a ella estaba la casa de sus padres, de 2 pisos, de ladrillo, con un jardín cuidado. Las ventanas brillaban con luz cálida. Todo olía a estabilidad, a lo que ella no tenía en su propia vida. Inspiró profundo, se puso una sonrisa y empujó la reja. Mamá Lidia la recibió en la puerta, la abrazó, le dijo lo guapa que estaba, lo mucho que había adelgazado. La llevó a la sala, donde la mesa ya estaba servida. Sus platillos favoritos, ensalada Olivier, pollo al horno con manzanas, y ese pastel de col de la abuela. Papá Ignat salió de su despacho. Como siempre, se veía imponente, alto, canoso, con su camisa de cuadros favorita. También la abrazó, pero su mirada era distinta, más atenta. Enseguida notó su tensión. Hoy andas callada, hija. ¿Estás cansada?, preguntó, sirviéndose un coñac. Un poco mintió Alina, sentándose a la mesa. Hay muchísimo trabajo. ¿Y Rodka?, preguntó con tono seco. Al padre nunca le había gustado su yerno, aunque trataba de disimularlo. Lo llamaba Rodka con cierto desprecio. Tiene una junta urgente. Prometió venir más tarde, dijo ella, con una mentira más fácil de pronunciar. En realidad, Rodion le había pedido llegar después para que ella tuviera tiempo de preparar a sus padres. La primera media hora transcurrió en pláticas de rutina. Mamá contaba de los vecinos, de sus flores, de la nueva novela. Alina asentía, sonreía, masticaba ensalada que le sabía insípida. Su padre callaba, bebía coñac y la observaba. Esperaba. Hasta que, de pronto, soltó la pregunta disfrazada. Bueno, ¿y cómo va el carro?
Ya le cambiaste el aceite, dijo cortando el pollo como si nada. El corazón de Alina se desplomó. Aquí empieza, pensó. Sí, todo bien, papá balbuceó, sin levantar la mirada. Raro. Pensé que ibas a llegar en él. El clima está feo, chispea. No está bien andar apretada en un camión justo en tu aniversario, dijo mientras le servía el trozo más grande de pollo. Sus palabras eran suaves, pero cada una le golpeaba. Alina guardó silencio, sintiendo el calor subirle a las mejillas. Mamá trató de desviar la conversación. Ay, Ignat, ya deja de fastidiarla con el carro. A lo mejor está en el taller. Mejor brindemos por ellos, ¿no? Pero el padre no se detuvo. Veía claro que algo no andaba bien. Su instinto de padre le gritaba que su hija estaba en problemas. Puso el tenedor sobre la mesa. Fuerte. El sonido cortó la sala como un trueno. Alina, mírame. Ella levantó la cabeza despacio. En los ojos de su padre no había enojo, solo una pregunta seria, exigente. Hija, ¿por qué viniste en camión? ¿Dónde está el carro que te regalé? En ese instante, todas las mentiras ensayadas, todas las excusas preparadas, se desmoronaron como polvo. No podía mentirle. No a él. Miró sus manos sobre las rodillas y, con voz apagada, apenas susurró las palabras que Rodion le había puesto en la boca. Papá, mi esposo lo vendió. El silencio cayó en la sala. Mamá soltó un grito ahogado y se tapó la boca con la mano. El padre la miró sin pestañear. Su rostro fue cambiando poco a poco, primero sorpresa, luego desconcierto, y después furia. Como que lo vendió, repitió, como si no hubiera escuchado bien. Dijo, que era necesario, balbuceó Alina, con la voz temblando. Compró un abrigo de piel nuevo para su mamá, Faina Igorevna. Lo soltó de golpe, como si fuera una confesión, y cerró los ojos esperando la tormenta. Y la tormenta llegó. El padre se puso blanco como el papel. Se levantó de golpe, la silla tronó al arrastrarse. No gritó. Habló en voz baja, pero eso lo hizo sonar aún más aterrador. Un abrigo de piel. Vendió mi regalo. El carro por el que ahorré 3 años, para que mi hija pudiera moverse como la gente, y todo para comprarle un trapo a su mamá. Ignat, cálmate, por favor, suplicó la madre, poniéndose de pie. No te metas, Lida, le cortó él, sin apartar la mirada ardiente de Alina. Esto es una bofetada. A mí, y a ti también. Tomó mi regalo y lo tiró a la basura por un trapo. Comenzó a caminar de un lado a otro de la sala, como tigre enjaulado, con los puños apretados. Siempre supe que era débil, un niño de mamá, pero tanto así. ¿Qué abrigo? ¿No tienen dinero? ¿Acaso no trabaja? ¿Y tú, qué? Eres veterinaria, de las mejores de la ciudad. Tampoco ganas centavos. ¿Qué les pasa? Alina se encogió en la silla. Quería hundirse en el suelo. Sentía que había traicionado a su padre y, al mismo tiempo, dejaba a su marido en la peor de las luces. Papá dijo que era el sueño de su mamá, que como hijo era su deber, trató de decir, apenas defendiendo a Rodion. ¿Deber de hijo? El padre golpeó la mesa con la palma. Las copas saltaron. Su deber es con su esposa, con su familia. ¿Pensó en ti? ¿En cómo vas a ir a trabajar? ¿En tus salidas al campo? ¿Pensó en eso, ese hijo ejemplar? Alina guardó silencio. Claro que no lo había pensado. O quizá le dio igual. Basta, rugió el padre, y tomó su abrigo del perchero. Voy a ir a ver a ese magnate de los abrigos y a su mamacita. Voy a mirarlos a los ojos y a explicarle lo que son las obligaciones y el respeto. Ignat, no, gritó la madre, aferrándose a su brazo. Vas a empeorarlo todo. Es su familia, que ellos lo arreglen. Ellos. Mírala, señaló a Alina, que lloraba en silencio. Ya la aplastaron, y todavía lo defiende. No, yo no voy a dejarlo así. Ese regalo era mío, era para ella. Lo pisotearon. La tensión estaba al límite.
El padre casi lograba soltarse, la madre llorando trataba de detenerlo, y Alina solo lloraba, sin poder pronunciar palabra. El festejo se había convertido en un infierno, en un escándalo familiar que amenazaba con salirse de la casa. Y justo cuando el padre ya tenía la mano en la perilla de la puerta, una voz tranquila, baja, se escuchó. La madre soltó la manga de su esposo y dijo una frase que lo detuvo todo. «Es imposible». El padre se quedó helado. Alina levantó la cara empapada en lágrimas. La madre estaba en medio de la sala, seria, concentrada. No veía a su esposo ni a su hija, miraba al vacío, como si armara un rompecabezas en su mente. «¿Qué es imposible?», preguntó el padre con voz ronca. «Un abrigo nuevo», respondió Lidia, igual de tranquila. «Faina no tiene ningún abrigo nuevo. La vi en la clínica esta mañana. Nos topamos por casualidad en la recepción. Me contó que el techo de la dacha se les está cayendo, que no tienen dinero para repararlo. Dijo que hay que economizar todo, contar cada peso». La madre hizo una pausa. Su mirada se endureció. Luego fijó los ojos directamente en Alina. «Hasta me pidió prestado. No mucho, unos 20.000. Que quería aguantar hasta la jubilación». La sala entera quedó en un silencio que retumbaba. La furia ruidosa del padre se transformó en un silencio aturdido. Las lágrimas en las mejillas de Alina se secaron, dejando rastros fríos. El sentido de las palabras de su madre fue cayendo poco a poco, con dolor. No había ningún abrigo. Faina se quejaba de no tener dinero, hasta pedía prestado. Toda la historia que Rodion le contó era una mentira. De principio a fin. Pero eso hacía la pregunta aún más aterradora. Si lo del abrigo era falso, entonces ¿a dónde se fue el dinero del carro vendido? El silencio en la sala se volvió espeso, casi palpable. Se mezcló con el olor del pollo ya frío y con la fiesta frustrada. Ignat se dejó caer de nuevo en la silla. Su rostro ya no estaba airado, sino gris como ceniza. Se quedó mirando un punto fijo en la ensalada intacta del plato de Alina, sin decir nada. La madre se acercó a su hija, le puso una mano en el hombro. Era cálida, pero Alina apenas la sintió. Todo su cuerpo estaba helado por una conclusión mortalmente simple: Rodion le había mentido. No solo le había mentido, había montado toda una obra, con papeles y escenarios bien planeados. Y ella, Alina, había sido la tonta principal en esa farsa. «Me voy a la casa», susurró, poniéndose de pie. Sus piernas no respondían. «Voy contigo», dijo el padre con voz apagada, sin levantar la cabeza. «No, Ignat», no intervino la madre, firme. «Que primero hable con él. Sola, frente a frente. Tú solo vas a empeorar todo». El padre quiso protestar, pero miró a su esposa, luego a su hija, y soltó un suspiro pesado. Sabía que Lidia tenía razón. A golpes no se resolvía nada aquí. Mientras la madre la llevaba al pasillo, le ayudó a ponerse el abrigo como si todavía fuera una niña, y le metió en el bolsillo unos billetes arrugados. «Toma un taxi, no vayas en camión. Me llamas cuando llegues». Alina asintió, incapaz de responder. En el umbral volteó. El padre seguía sentado a la mesa, encorvado. En esa hora había envejecido 10 años. Ya en el taxi, miraba las luces de la ciudad pasar y no las veía. En su cabeza giraban como un disco rayado las palabras de Rodion, dichas la noche anterior. Sus miradas ardientes, su tono convincente cuando hablaba del sueño de su madre. «Alinochka, entiende, no es solo un abrigo, es un símbolo, el símbolo de mi gratitud». ¿Cómo pudo actuar así? ¿Y por qué? ¿Para qué inventar esa historia sobre Faina? Si necesitaba dinero, ¿por qué no decir la verdad? Un escalofrío de miedo le recorrió la espalda. La verdad, al parecer, era aún peor que esa ridícula mentira del abrigo. El departamento la recibió en silencio, pero Alina supo que él estaba ahí. Sentía su presencia. Rodion estaba en la cocina, bajo la luz tenue de la lámpara, esperándola. En cuanto entró, se levantó de golpe, con una sonrisa ensayada en el rostro. «Alinochka, por fin. Ya me cansé de esperarte. ¿Cómo están tus papás?»
¿Les gustó el molinillo de café? Se acercó para abrazarla, pero se detuvo al toparse con su mirada fría, vacía. Ella se quitó el abrigo en silencio, lo colgó y pasó directo a la cocina. Se sentó frente a él. La sonrisa de Rodion se desvaneció. ¿Pasó algo?, preguntó con cautela. Alina lo miró unos segundos, estudiando a ese hombre que de pronto parecía un completo extraño después de un año de matrimonio. Hablé con mamá, dijo, clara y despacio. Vio hoy a Faina en la clínica. Rodion se estremeció como si lo hubieran golpeado. Por un momento, el pánico se reflejó en su cara. Trató de hablar, de fingir sorpresa. Bueno, ya ves, nunca sabes dónde pide dinero mi madre. Se queja de todo, hasta de no tener para reparar el techo. Eso es todo. No necesitaba decir más. Su cara lo delataba. El encanto, la seguridad, esa falsa hombría que aparentaba, todo se desmoronó de golpe. Se encogió, derrotado, sentado frente a ella como un niño asustado, patético. Se tapó la cara con las manos, los hombros le temblaban. Perdóname, Alina, perdóname, sollozaba. Ella guardó silencio. No sentía lástima ni rabia. Solo un vacío helado. Esperó. Fue mi mamá, murmuró entre sollozos. Ella inventó lo del abrigo. Dijo que sonaba más respetable, que tus papás no sospecharan. Alzó los ojos enrojecidos hacia ella, con la voz apagada. La verdad es que me endeudé. Entonces empezó a soltarlo todo, o al menos lo que quería que sonara como verdad. Hablaba incoherente, nervioso, saltando de un tema a otro, que tenía problemas en el trabajo, que había pedido prestada una fuerte suma a un buen amigo para tapar un hueco de dinero, que estaba seguro de devolverla rápido. Pero no pudo. Que ese amigo empezó a presionarlo, a exigirle el dinero, y entonces decidió vender el carro. Fue un error, solo una vez, te lo juro, Alinochka. Se acercó, intentando tomarle las manos. Nunca más en mi vida. Voy a arreglarlo, voy a devolverte cada centavo. No más no le digas a tu papá, te lo ruego, me va a matar. Juntos podemos salir adelante. Alina apartó sus manos. Lo miraba, tratando de adivinar si decía la verdad o volvía a mentir. Esta versión, al menos, sonaba más creíble que la del abrigo. Deudas, problemas en el trabajo, pasa. Quizás solo era débil, miedoso. Quería creerlo, con desesperación. Quería creer que ese infierno todavía se podía superar, que su familia aún tenía salvación. ¿Cuánto?, preguntó seca. Él dijo la cifra. Era enorme, pero más o menos equivalente al valor del carro. Está bien, dijo Alina, poniéndose de pie. La decisión le salió de golpe, guiada por su última esperanza desesperada. A mi papá no le diremos nada, todavía no. Pero tenemos que ver qué pasa con nuestro dinero. Eso sí. Me traes todos los documentos, estados de cuenta, todo lo que tengas. Vamos a revisarlo. Para Rodion fue como un indulto. Empezó a moverse de un lado a otro, corrió por el departamento, sacó una carpeta del cuarto con papeles y una laptop. Se sentaron en la mesa de la cocina, la misma que todavía recordaba los brindis de su boda. Ahora se había convertido en el cuartel general para enfrentar la catástrofe financiera. Revisaron los papeles casi una hora. El panorama era desolador, casi no quedaban ahorros y todavía faltaban 2 semanas para la quincena. Alina miraba los números y el corazón se le encogía. En cierto momento, estiró la mano hacia un portafolio viejo de cuero, gastado, que estaba junto a la pata de la mesa. Lo conservaban desde su empleo anterior. ¿Y si había algo útil ahí? ¿Algún extracto olvidado? Rodion se puso tenso, demasiado. No lo toque, soltó casi arrebatándole el portafolio de la mano. No más hay basura, folletos viejos del trabajo, papeles inútiles. Lo voy a tirar, dijo muy rápido, con una sonrisa forzada, y enseguida lo empujó hasta la esquina del cuarto como si pudiera morder. Alina no dijo nada, fingió creerle, pero algo se encendió dentro de ella, una alarma. No, ese portafolio no era simple basura.
Él había estado tranquilo al revisar las cuentas bancarias con hoyos enormes, pero al ver ese portafolio lo invadió un pánico casi animal. Siguieron hasta pasada la medianoche. Exhausto, Rodión se metió a bañar. Alina dijo que necesitaba aire y salió al balcón, aunque en realidad esperaba. Esperaba a que él se durmiera. Cuando regresó, ya estaba roncando, dormido como un niño. Lo miró un instante. ¿Quién era realmente ese hombre? Caminó de puntitas hacia la sala. El portafolio le esperaba en la esquina, oscuro, ominoso. El corazón le golpeaba tan fuerte que le zumbaban los oídos. Se sentó en el piso, lo puso sobre las piernas. Los broches de bronce tronaron fuerte en el silencio. Adentro había catálogos viejos, volantes publicitarios, facturas amarillentas. Pura porquería. Por un segundo se sintió culpable de su desconfianza. Estaba a punto de cerrarlo cuando sus dedos tocaron un relieve en el fondo, debajo del forro de cartón. Lo levantó con la uña, se dio fácil. Había un doble fondo. Ahí, solo una carpeta delgada de plástico transparente. Le temblaban tanto las manos que casi no podía sostenerla. La abrió. No era una nota al azar ni un pagaré en servilleta, era un contrato oficial, sellado y timbrado. Un préstamo. En la parte superior, en letras gruesas, se leía, I.P. Gromov Arkady Semyonovich. Ese apellido lo conocía todo el pueblo. El prestamista local, sobre quien corrían rumores espantosos, métodos brutales para cobrar, historias de gente que lo perdía todo al meterse con él. Los ojos de Alina se clavaron en la cifra. Contó los ceros una y otra vez. Era exactamente el doble de lo que Rodión le había dicho. El doble. Y al final, subrayado en rojo, la fecha límite de pago con intereses, pasado mañana. Sintió que se quedaba sin aire. Se quedó en el suelo frío de la sala, abrazando esa carpeta maldita. El nombre de Gromov no era solo un apellido, era una condena. Recordó lo que decían los clientes en su clínica veterinaria, los murmullos de los vecinos. Primero pierdes el negocio, luego el coche, luego la casa. Gromov no perdonaba. Arrancaba las deudas de raíz con hierro caliente. Y su marido, su Rodión, era uno de ellos. No solo le había mentido con la cantidad, le había mentido en todo. No fue un error ni un desliz. Era una bomba a punto de estallar en 2 días. Alzó la mirada hacia el cuarto. Él dormía en paz, como si nada, descargando todo el peso en ella. No sintió odio, sino horror. Un horror pegajoso, animal, por el abismo en el que él los había metido. Y entendió algo, sola no iba a poder. La promesa que le hizo de resolverlo juntos ya no valía nada. Ese juramento se lo dio a un hombre distinto, no a este mentiroso. Había que actuar. Ya. Volvió a poner la carpeta en el escondite y cerró los broches. Pero antes sacó su celular y, con las manos temblando, fotografió cada página, cada número, cada firma y sobre todo ese nombre maldito, Gromov. Luego se vistió en silencio y salió. No llamó taxi. Corrió. La noche estaba fría, húmeda, las farolas apenas arrancaban jirones de oscuridad. Corría sin sentir el viento helado que la atravesaba. Solo tenía un objetivo en la mente, la casa de sus padres. Su papá abrió la puerta, con una bata vieja sobre la pijama. Al verla pálida, con los ojos desorbitados, entendió sin preguntar. Solo se hizo a un lado para dejarla entrar. La mamá salió del cuarto, alarmada. Alinochka, ¿qué pasó?, dijo asustada. Alina no podía hablar. Solo le tendió el celular a su padre. Él lo tomó, frunció el ceño, amplió la foto. La mamá se asomó sobre su hombro. Alina vio cómo sus rostros cambiaban, el de ella, deformado por el miedo, el de él, endurecido como piedra. Todo el enojo de ayer se borró. Lo único que quedó fue determinación fría, de plomo. Gromov, exhaló su padre. Y en ese nombre estaba todo, la magnitud de la desgracia, el desprecio, y la sentencia contra Rodión. Le pasó el teléfono a su esposa y miró a su hija. Ve a la cocina, Lida, prepárale un té bien cargado y dulce. Su mamá, llorando,
se llevó a Alina, y su papá se quedó en el pasillo. Permaneció mucho rato en silencio, mirando la oscuridad por la ventana. Luego volvió a la cocina, se sentó frente a Alina y le dijo con firmeza: «Mañana en la mañana lo voy a resolver todo. Tú ya no lo agobies con este asunto ni vuelvas a mencionarlo, ¿entendido?». Al día siguiente, Alina no fue a trabajar. Llamó para decir que estaba enferma. El peso del horror, las mentiras de su esposo y la noche en vela la dejaron hecha pedazos. En la mañana, su papá salió sin dar explicaciones. Solo le dijo a su mamá: «Regreso pronto». Alina no sabía qué planeaba hacer. ¿Pagar? ¿De dónde sacaría tanto dinero? Todos sus ahorros estaban invertidos en las cabañas que construía como negocio. Sacar esa cantidad significaba detener todo. Pero ella conocía a su padre, si decía que lo resolvería, era porque ya tenía un plan. Ignat no habló con Rodión. Se fue directo al banco. Sabía que discutir con su yerno era inútil y humillante. Ya era hora de actuar. Retiró casi todo el dinero de la cuenta de su negocio, el que tenía destinado para comprar madera y material para techos. Después le llamó a Rodión. «En 10 minutos te quiero en mi carro. Te mando la dirección». Rodión llegó pálido como un muerto. Al despertar no encontró a Alina, vio al perchero vacío en el pasillo y entendió todo. Se subió al coche de su suegro sin poder pronunciar palabra. Ignat, sin decir nada, le mostró en el celular la foto del contrato. Rodión encogió la cabeza. No fueron a ver a Gromov. Ignat ni siquiera quería cruzarse con ese hombre. Hizo la transferencia directamente a la cuenta indicada en el contrato. Imprimió el comprobante en 3 copias, una para él, otra para Rodión. «Esta es tu vergüenza. Cuélgala en un marco si quieres», dijo con frialdad. Luego lo llevó de regreso a su casa y, antes de que Rodión bajara, dictó sentencia. «Desde hoy trabajas para mí. Yo pagué tu deuda con Gromov, pero ahora me vas a deber hasta el último centavo. Y no lo vas a pagar en tu oficina, vendiendo humo. Te vas a ir conmigo a las obras, a cavar zanjas, cargar ladrillos, mezclar cemento. Vas a ser el primero en llegar y el último en irte hasta que me lo devuelvas todo. No voy a dejar a mi yerno en un hoyo de deudas, pero tampoco voy a mantener al idiota que casi manda a mi hija al otro mundo». Rodión se quedó mirando fijo, destruido. Sin encanto, sin sonrisa confiada, solo con la vergüenza y el miedo animal frente a su suegro. «Acepto», susurró. Así empezó una nueva vida. Rodión realmente comenzó a trabajar para su suegro. Todos los días, a las 7 de la mañana, salía a una obra y regresaba tarde en la noche, sucio y rendido. Sus manos de vendedor, antes cuidadas, se llenaron de callos y heridas. Casi no hablaba, llegaba, cenaba en silencio lo que Alina le había preparado, se bañaba y caía dormido. Alina vivía como en una neblina. El alivio de que la pesadilla con Gromov hubiera terminado se mezclaba con la amargura y la vergüenza. Su matrimonio se había vuelto una farsa. Eran simples compañeros de casa. Lo miraba por las noches, demacrado, y no sabía qué sentir, a veces lástima, otras recordaba sus mentiras y solo sentía un frío rechazo. Reinaba en la casa una paz frágil y tensa. Parecía que todo seguía el plan de su padre, Rodión pagaba su culpa con trabajo duro. Su suegro iba de vez en cuando a supervisar las obras. No lo humillaba, pero tampoco le daba concesiones. Trabajaba, y que siguiera trabajando. Pasó una semana. El viernes por la noche, el padre se sentó como siempre en su escritorio para cerrar cuentas. Le gustaba tener todo bajo control. Abrió su laptop, entró a la aplicación del banco, revisó los depósitos, verificó gastos. De pronto se quedó helado, un movimiento no cuadraba. Una transferencia enorme hacia una cuenta desconocida. El monto era gigantesco, mucho más que el carro maldito, mucho más que la deuda con Gromov. Era casi todo el capital de trabajo de su pequeña empresa. Ignat sintió que el corazón se le detenía. ¿Un error? ¿Una falla del sistema? Abrió los detalles del pago y la sangre se le congeló, la operación había sido hecha 3 días antes. El concepto decía algo vago,
pago por servicios de consultoría. Pero lo más terrible era otra cosa. Para compras pequeñas y gastos operativos, él había dado a Rodion un poder limitado de acceso a la cuenta. Un voto de confianza. Y ahí estaba. En la casilla de ejecutor aparecía la firma digital ligada al celular de Rodion. El mismo hombre al que había rescatado, el que trabajaba doblado en su obra, le había robado. No solo le quitó dinero, lo dejó casi en la ruina. Ignat no llamó a nadie. Se levantó, se vistió en silencio y salió rumbo a su casa. Eran casi las 11 de la noche. No pensó en si asustaría a su hija o despertaría a los vecinos. Dentro de él hervía una furia fría y clara que no dejaba espacio para nada más. El timbre sonó como una alarma. Alina abrió la puerta. Al ver a su padre en el umbral, con ese rostro gris y terrible, lo entendió todo al instante. Una desgracia más. Ella dio un paso atrás, dejándolo entrar al departamento. Rodion acababa de salir del baño con una bata y una toalla en el hombro. Al ver la prueba, se quedó helado. Ignat no perdió tiempo en rodeos, caminó hacia la radio y simplemente le mostró la pantalla de su celular, donde estaba abierta la transacción. ¿Qué es esto? Su voz sonó baja, pero en ese silencio retumbaba como metal. Rodion miró la pantalla y, de inmediato, su rostro se cubrió de un sudor frío. Retrocedió, se apoyó contra la pared y se dejó caer al suelo. Fue un derrumbe total, absoluto. No intentó justificarse ni discutir. Simplemente se volvió un charco de horror lastimoso y sollozante. No sé, yo no quise, no fui yo, balbuceaba. Alina lo miraba sin fuerza siquiera para asombrarse. El fondo que había creído tocar resultaba ser solo un piso intermedio en su caída. Se acercó a su padre y se sostuvo de él para no desmoronarse. ¿Quién, si no tú?, preguntó Ignat, mirando con desprecio a su yerno. Aquí está tu firma, Rodion. La tuya. Rodion, ahogado en llanto, alcanzó a escupir otra verdad o mentira, ya ni se podía distinguir. Fue mamá, gritó, embarrando lágrimas por sus mejillas. Mamá dijo que era necesario. Alina e Ignat se miraron. Otra vez mamá. Otra vez Faina Igorevna. Esa pobre mujer con el techo goteando. Me llamó hace 3 días, continuó Rodion, entre sollozos. Dijo que había una oportunidad única, un negocio súper rentable. Insistió en que había que invertir de inmediato y que en un mes tendríamos 3 veces más. Que así podríamos pagarte, papá, y hasta nos quedaría extra. Es nuestra oportunidad de salir de todo esto, dijo. Y yo le creí. Es mi madre. El tono de desesperación era tan real que por un instante Alina casi le creyó. No era un ladrón, era un idiota, un inmaduro sin voluntad, al que su madre manejaba como quería. Pero volver a confiar en él, después de todo lo ocurrido, era imposible. ¿Dónde está ella?, preguntó Alina con voz firme y fría, separándose de su padre. ¿Dónde está tu madre? Quiero oírlo de ella. Se fue, murmuró Rodion. Dijo que se iba a un sanatorio a tratarse los nervios. Me pidió que no la molestara, que ella llamaría cuando todo estuviera resuelto. ¿Un sanatorio? Después de haberle pedido dinero a su hija para arreglar el techo, esa mentira era tan torpe y absurda como lo de la historia del abrigo de piel. Alina ya no quiso escuchar más. Se giró, tomó su bolso del perchero y las llaves del carro de sus padres, que su padre le había dejado. ¿A dónde vas?, preguntó Ignat. A casa de Faina Igorevna. Tengo las llaves, me las dio por si se necesitaba regar las plantas. Necesito comprobar algo. No explicó qué exactamente, ni siquiera lo sabía. Solo sentía que debía ir allí, a esa guarida de donde parecían salir todos los hilos de mentiras que estaban destruyendo su vida. El departamento de su suegra la recibió con olor a encierro, muebles viejos y polvo. Todo estaba como siempre, limpio, ordenado, pero muerto. Había elefantes de porcelana en los estantes y fotos desteñidas en las paredes. Alina encendió la luz y entró a la sala. No sabía qué buscaba, simplemente miraba, esperando encontrar alguna pista, algo que explicara ese teatro absurdo. Entonces su mirada se detuvo en la repisa.
Entre los elefantes y las fotos de Rodión de niño había una postal brillante y lustrosa, un paisaje marino, palmeras, un yate blanco sobre aguas turquesa. Nada parecido a un sanatorio en las afueras de Moscú. La tomó. En el reverso había unas frases banales escritas con letra cursiva masculina, pensando en ti. El sol, el mar y tú, ¿qué puede ser mejor? Muy pronto nos veremos. Y la firma, solo un nombre, Gleb. Esa letra le resultaba vagamente familiar. Volteó la postal una y otra vez, tratando de recordar dónde la había visto, y de pronto lo entendió. En su cumpleaños, hacía unos 4 años, antes de conocer a Rodión. Su suegra, Faina, había intentado presentarle entonces a un amigo de la familia, un vendedor muy prometedor y adinerado, según ella. Él le había regalado una joya cara y una tarjeta firmada con la misma letra. El corazón de Alina empezó a latir con fuerza. Guardó la postal en el bolsillo y corrió al viejo librero donde sabía que Faina guardaba los álbumes familiares. Sacó el más grueso, con portada de terciopelo, y pasó las páginas con desesperación. Fotos de bodas, de Rodión en el ejército, y entonces, en un aniversario de Faina, ahí estaba, ella sentada a la mesa, radiante, y junto a ella un hombre maduro, de canas, en un traje caro, abrazándola por los hombros y sonriendo satisfecho a la cámara. Era él. Alina cerró el álbum de golpe, mareada. Salió corriendo del departamento de su suegra, subió al carro y se dirigió a su propio hogar. No a la casa de sus padres, a la suya. Necesitaba confirmar lo que sospechaba. Al entrar, ignoró a su padre y al sollozante Rodión en el suelo. Fue directo al cajón del buró en su recámara, donde guardaba documentos, fotos y tarjetas viejas. Revolvió todo, tirando sobres y papeles al piso, hasta que la encontró, la tarjeta de aquel cumpleaños. Ahí estaba. Querida Alina, felicidades. Y la misma firma, Gleb. Luego encontró la fotografía. De ese mismo cumpleaños. Ella aparece con un ramo de flores, y a su lado, por insistencia de Faina, posa ese viudo tan prometedor. El mismo hombre que estaba en el álbum de la suegra. Gleb. El mismo Gleb con el que Faina Igorevna tanto la quería emparejar. El rompecabezas se armó en un segundo, de manera brutal e irreversible. Faina no estaba en ningún sanatorio. No fue a curarse los nervios, ni estaba sola. Estaba en un resort de lujo, según la postal, acompañada de su amante, ese mismo Gleb. Y todo ese crucero había sido pagado. Era un yate, el sol y el mar. Con dinero robado de su padre, dinero que habían transferido desde la cuenta de su propio esposo. Alina se quedó en medio del cuarto, rodeada de fotos viejas tiradas por todas partes. En una mano tenía la postal del resort y en la otra la foto de aquel cumpleaños. Su padre e Ignat, al escuchar el ruido, se asomaron. Ignat la miraba con preocupación, Rodión, con súplica y desconcierto. Pero Alina no los veía. Solo miraba la sonrisa de Gleb y sentía como su mundo se volteaba al revés. Todo el dolor, el miedo y la confusión de los últimos días se transformaron de golpe en otra cosa, una furia helada, sonora. Ya no era víctima. Le habían declarado la guerra, una guerra traicionera y sucia, donde el enemigo resultó ser la familia. ¿Qué es esto? ¿Quién es?, preguntó su padre, acercándose. Alina, sin decir palabra, le pasó la foto. Es Gleb, el viudo prometedor con el que Faina quería casarme. Y esta tiró la postal sobre la cama, son los saludos de sus vacaciones juntos, pagadas con tu dinero. Ignat tomó la foto, la examinó y luego volteó a ver a Rodión, que lloraba en el suelo. ¿Lo conoces? Rodión levantó la cabeza, miró la foto y asintió. Sí. Gleb Arsenievich, un viejo amigo de mi mamá. Fue él quien me aconsejó en ese proyecto de negocios. Decía cosas que sonaban bien. Eso es todo. La imagen estaba completa. No solo era un amante, era un cómplice. Ignat no dijo más. Se acercó a Rodión, lo levantó como si fuera un cachorro desobediente y lo sacó del departamento. Te vienes conmigo. Vas a pasar la noche en nuestra casa.
Quiero tenerte vigilado hasta entender con qué clase de alimañas estamos tratando. La puerta se cerró de golpe. Alina se quedó sola en medio del desastre de su casa y de su vida. Pero ya no había lágrimas. Recogió las fotos esparcidas y las guardó con cuidado en una caja. Metió la postal y la foto de Gleb en su bolso, eran pruebas. No durmió esa noche. Se quedó en la cocina, con el celular en la mano, investigando. Buscó todo lo que pudo sobre ese tal Gleb Arsenievich. Había poca información pública, un hombre aparentemente respetable, dueño de una consultora turbia, mencionado un par de veces en chismes locales. Pero la intuición de Alina le gritaba que todo eso era fachada. En la mañana, apenas dieron las 9, llamó a su mejor amiga Renata. Renata era abogada. No cualquier abogada, dura, cínica y endiabladamente lista. La única persona, además de sus padres, en la que Alina podía confiar ahora. Renata, necesito tu ayuda. Urgente. Se vieron una hora después en una cafetería del centro. Alina, sin perder tiempo en saludos, puso todo sobre la mesa, las fotos, una copia de los contratos con Gromov, la impresión de la transferencia bancaria. Y le contó todo, desde la venta del coche hasta el amante en el resort. Renata escuchó en silencio, sin interrumpir, solo alzaba una ceja de vez en cuando. Cuando Alina terminó, pasó varios minutos revisando los papeles sobre la mesa. Dijo al fin. Tu suegra no es cualquier cosa, Alina. Ella juega en las grandes ligas. ¿Y este Gleb, dijiste que se apellida como? Arsenievich. Renata sacó su tablet y empezó a teclear. Tras unos minutos, su rostro se fue poniendo cada vez más serio. Amiga, esto está mucho peor de lo que crees. Ese Gleb tuyo no es un simple viejo amigo. Es un profesional. Le mostró la pantalla, un foro cerrado de abogados donde compartían información sobre estafadores. El nombre de Gleb aparecía decenas de veces. Siempre la misma historia. Encontraba mujeres mayores con dinero y solas, las conquistaba, ganaba su confianza, les resolvía problemas, les ofrecía inversiones rentables, les ayudaba a vender propiedades, a arreglar asuntos legales. Al final, las mujeres quedaban sin dinero, sin departamentos y con deudas enormes. Algunos casos llegaron a juicio, pero era casi imposible demostrar su participación. Siempre usaba intermediarios y se mantenía en las sombras. No es solo su amante, concluyó Renata, dejando la tablet. Es su maestro, o su socio. Trabajan en pareja. En ese instante, todo cobró sentido para Alina. No eran casualidades. Era un plan frío, metódico, calculado. La venta del coche no era solo por dinero, era el inicio del conflicto con su padre. Meter a Rodion en deuda con Gromov no era una simple deuda, era un yugo humillante, diseñado para quebrar su voluntad y hacerlo sentir inútil. Luego, la salvación del padre, seguida del robo de su dinero. Una traición que destrozaría a Rodion y lo volvería dependiente, roto, dispuesto a todo. ¿Pero por qué? ¿Por qué destruir de esa forma a su propio hijo y esposo? El dinero era parte, sí. Pero Alina sentía que había algo más, un objetivo mayor. Entonces lo comprendió, el departamento. Ese departamento de 3 habitaciones en pleno centro, en un edificio de época estalinista. El que Rodion había heredado de sus abuelos paternos. Faina no tenía ningún derecho sobre él. Y sin embargo, Alina recordaba perfectamente cómo lo miraba. Recordaba aquellas conversaciones, como siempre decía, con una envidia mal disimulada, que ese departamento le debía haber tocado a ella, que había puesto tanto esfuerzo en esa familia. Lo consideraba suyo por un derecho torcido que solo existía en su cabeza y ahora, al parecer, había decidido arrebatárselo. Ese presentimiento le recorrió a Alina la espalda con un escalofrío helado. Se despidió de Renata prometiéndole mantenerla al tanto y se fue al departamento que compartía con Rodion. Pero ahora lo veía con otros ojos. No era solo su nido, era un campo de batalla. Necesitaba pruebas. Las acusaciones, por más lógicas que fueran, no servían de nada.
Sabía que Faina lo negaría todo, que se haría la víctima y la pintaría a ella como una nuera celosa y loca que difamaba a una pobre enferma. Lo que hacían falta eran hechos y papeles. Empezó a registrar el departamento de manera sistemática, cuarto por cuarto. No sabía bien qué buscaba, pero estaba segura de que tenía que encontrar algo. Algo que se les hubiera pasado. Revisó todos los cajones del escritorio, los estantes de los closets, los bolsillos de la ropa vieja de Rodion. Nada, solo cuentas, recibos, basura doméstica. Ya estaba a punto de rendirse cuando entró al pequeño estudio de Rodion, ese cuarto que él llamaba orgullosamente su lugar de trabajo, aunque la mayor parte del tiempo solo se sentaba ahí con la laptop. Su mirada se detuvo en el librero. Entre las novelas baratas de detectives y las revistas de autos, había un tomo sólido, pesado, con pasta oscura, Fundamentos de Jurisprudencia. Rodion jamás lo había leído en su vida. Presumía que había que estar enterados legalmente, pero Alina sabía que ni lo había abierto. Y ahora el libro estaba un poco chueco, salido de la fila. Alina se acercó y lo sacó. Pesado, polvoso. Lo abrió al azar, y entre sus páginas, como un separador, había una hoja doblada en 4. No era cualquier hoja, era un formulario oficial bajado de Internet. Lo desplegó con manos temblorosas. Era un borrador inacabado, con tachones y correcciones hechas con la letra de Faina. Un poder notarial general, a nombre de Cherny Rodion Igorevich, otorgado a Chernova Faina Igorevna. Un poder absoluto, completo e irrevocable para disponer de todos sus bienes, muebles e inmuebles, con derecho a vender, donar, intercambiar. Al final, en la parte de las facultades, había un signo de exclamación al lado de la frase, incluyendo el derecho de vender el departamento ubicado en la dirección, y ahí estaba, la dirección de su departamento. El mismo en pleno centro de la ciudad. Alina miró ese papel arrugado y sintió como si sostuviera en sus manos una serpiente venenosa. Ahí estaba, la prueba tangible de todo el plan. No era solo por dinero, era la cacería por el premio mayor, el departamento. Faina y su amante estafador habían estado llevando a Rodion, paso a paso, al colapso moral y financiero, para que al final, ya quebrado y desesperado, firmara esa hoja. Y entonces todo terminaría. La rabia que hervía dentro de Alina se transformó en un frío helado. El miedo desapareció. Fotografió el documento por todos lados y mandó las fotos a Renata con un breve mensaje. Aquí está el final. Después dobló con cuidado la hoja y la escondió otra vez en el libro, dejándolo exactamente como estaba. Que pensaran que su secreto seguía a salvo. La respuesta de Renata llegó de inmediato. Márcame ya. Alina marcó. ¿Entiendes lo que significa esto? La voz de Renata sonaba tensa. Esto ya es preparación de un delito. Estuvieron a punto de lograrlo. Un empujoncito más y él firmaba todo. Pero comprobarlo en un juzgado es casi imposible. Faina dirá que es solo un borrador, que quería ayudarle a su hijo con la burocracia. Van a decir que tú exageras, que inventaste todo. Lo van a voltear en tu contra. Alina sabía que su amiga tenía razón. Ir a la policía con eso no servía. En cara a Faina tampoco. Ella era una maestra de la manipulación, la haría ver como una nuera vengativa y desequilibrada que intentaba manchar el nombre de una santa mujer. En ese pueblito donde la reputación lo era todo, los rumores y la opinión pública podían ser más crueles que cualquier tribunal. Faina lo sabía, y Alina también. Por eso no podía actuar de frente. Necesitaba otro campo de batalla, un lugar público, donde las mentiras de Faina se derrumbaran frente a todos, con pruebas irrefutables. Y ese lugar existía. Desde hacía años, Faina Igorevna era la presidenta vitalicia del comité vecinal de su enorme unidad habitacional. Adoraba ese puesto, le fascinaba sentirse importante y respetada. Organizaba jornadas de limpieza, fiestas en el patio, resolvía problemas con el agua y la luz. Para todos sus vecinos, era la imagen misma de la decencia y del compromiso social. Y en una semana iba a llevarse a cabo su mayor triunfo, la fiesta anual de la colonia, organizada en el Centro Cultural, con concierto, convivencia con té y un informe sobre el trabajo realizado. Era su escenario, y Alina decidió que ahí mismo montaría el final de aquella representación.
Pero antes tenía que poner nerviosa a Faina, arrinconarla incluso antes de que empezara el evento. El plan se armó rápido. Había una persona en el comité vecinal a la que Faina le tenía miedo, Piotr Maximovich, un militar retirado, amigo del papá de Alina, hombre de la vieja escuela, recto y absolutamente incorruptible. Valoraba el orden y detestaba la mentira. Al día siguiente, Alina lo esperó en la entrada del edificio. Se le acercó con la cara más confundida y apenada que pudo mostrar. Buenas tardes, Piotr Maximovich. Me da muchísima pena, pero necesito su consejo. Estoy desesperada, le dijo con inseguridad. No, tan brusco no servía. Entonces le enseñó un comprobante de transferencia bancaria desde la cuenta de su padre. Una suma enorme, desaparecida. No sé qué hacer, susurró, fingiendo que estaba a punto de llorar. Mi esposo jura que fue su mamá, Faina Igorevna, quien le pidió el dinero para un asunto urgentísimo. Y mi papá está furioso. Tengo miedo de que estalle un escándalo terrible. Tal vez usted podría hablar con ella con delicadeza. Quizá sea un malentendido. Piotr Maximovich se puso morado al ver las cifras. Respetaba mucho a Ignat, y un robo así de su empresa era un asunto grave. Un malentendido, balbuceó. Hablaré con ella de inmediato. Alina supo que había hecho lo correcto. Piotr no se quedaría callado, iría directo a enfrentar a Faina, y ella entendería que la noticia del robo ya estaba filtrándose. Tendría que actuar deprisa, y no había mejor lugar que su propio evento para limpiar su imagen y preparar a la gente. Y así pasó. Esa misma noche, Faina llamó a Rodion, que seguía viviendo en casa de los padres de Alina. De qué hablaron, Alina nunca lo supo, pero desde ese día Rodion se volvió una sombra, caminaba cabizbajo, no comía, no hablaba. Llegó el día de la fiesta. El centro cultural estaba lleno, jubilados de traje, mamás con niños, activistas de la colonia. Faina Igorevna era el centro de atención. Iba y venía con un traje sobrio pero elegante, sonriendo y recibiendo halagos. Era la anfitriona absoluta. Alina llegó con sus padres y se sentó hasta atrás, esperando el momento en que Faina subiera al escenario con su informe. Entonces pensaba ponerse de pie y hacer una sola pregunta: ¿qué había pasado con el dinero robado a su padre? Pero las cosas no salieron según su plan. Justo cuando la parte oficial terminó y Faina se disponía a subir al escenario, ocurrió lo inesperado. Rodion tambaleó hacia el micrófono. No traía saco, la camisa abierta en el pecho y en la mano una botella de coñac casi vacía. El público comenzó a murmurar. Faina se quedó helada, a medio camino. Su rostro se torció de rabia y sorpresa. Rodion agarró el micrófono. Estaba borracho, pero no inconsciente. Estaba en ese estado de desesperación alcohólica en el que uno es capaz de cualquier locura. Perdónenme, dijo, y su voz retumbó en la sala. Sé que no estoy en la lista de oradores, pero ya no puedo callar. El silencio fue total. Alina sintió un escalofrío helado. Eso no estaba en su guión. Todos me conocen a mi mamá, balbuceó Rodion. Piensan que somos gente decente, pero no es así. Bueno, ella sí, mi madre es una santa, yo soy un desgraciado. Un maldito. Bebió un trago largo de la botella. El público jadeó. Faina corrió hacia él, gritándole algo, pero él siguió. En este último mes he causado un montón de desgracias, a mi esposa Alina, a sus padres. Vendí el coche que nos regaló mi suegro, y después tomé de él una suma enorme. Sin pedirla. La robé. Un silencio sepulcral se extendió por la sala. Alina estaba petrificada. Rodion lo confesaba todo, pero lo que vino después volteó la situación. Pero no lo hice por mí, su voz se quebró. Lo hice por ella, por mi mamá. Señaló con la mano a Faina, que estaba congelada a un lado del escenario. Ella está muy enferma. Mortalmente. Necesitaba dinero para un tratamiento urgente en el extranjero. No quería que nadie lo supiera, es fuerte, no quería ser una carga. Yo tenía que conseguirlo a cualquier precio. Tenía que salvarla. Rodion cayó de rodillas, sollozando, cubriéndose el rostro. Y en ese instante,
la máscara de Faina cayó. Subió corriendo al escenario, lo abrazó, lo apretó contra su pecho, llorando con él y acariciándole la cabeza. No dijo nada. No lo necesitaba. Su imagen de madre valiente, sufriendo en silencio, y su hijo desesperado que cometió un crimen por amor a ella, hablaban más que 1000 palabras. La sala estalló. Mujeres lloraban, hombres movían la cabeza con pesar. Alguien gritó. «¡Ánimo, hijo! Faina Igorevna, estamos con usted». En segundos, Rodión pasó de ser un ladrón y un traidor a convertirse en un héroe trágico, un hijo amoroso, y Faina, en mártir. Alina solo pudo mirar aquella escena sintiendo las miradas clavadas en ella. Pero ya no eran de compasión, sino de condena. Para todos los presentes, de repente ella era la esposa fría y sin corazón, obsesionada con el dinero y los bienes, la que había llevado a su marido a ese estado. La humillaron en público, la pisotearon y la dejaron aislada. Su jugada maestra, su actuación perfectamente montada, convirtió la verdad en un arma en su contra. Alina no recordaba cómo salió de ese salón. Solo se levantó y caminó hacia la salida sin mirar a los lados, sintiendo las miradas ardientes clavadas en su espalda. Sus padres fueron detrás de ella. Viajaron en silencio dentro del carro. Su papá apretaba el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Su mamá lloraba quedito en el asiento trasero. Pero incluso ellos callaban. ¿Qué podían decir? La representación de Rodión y Faina había sido tan convincente que incluso sacudió su confianza. La enfermedad mortal de la madre era una carta que ganaba sobre cualquier otra. En casa, el papá se sirvió un poco de coñac. Se lo tomó de un trago y frunció el ceño. No creó ni una palabra de lo que dicen, murmuró con voz apagada. Pero, maldita sea, ¿cómo lo hicieron? ¿Qué manera tan técnica? La mamá miró a Alina con duda y compasión. Alinochka, quizá realmente hay algo que no sabemos. Tal vez si está enferma y nosotras la tratamos así nomás. Alina miró a su madre y en ese momento entendió que estaba completamente sola. Hasta sus padres, las personas más cercanas, flaqueaban. Y como no, acusar a una mujer de fingir una enfermedad mortal era cruzar una línea imperdonable. Faina y Rodión lo habían calculado perfecto. Habían creado una situación en la que cualquier acusación contra ellos se vería como una calumnia monstruosa. Al día siguiente, se desató el infierno. El teléfono de Alina no dejaba de sonar. La llamaban parientes lejanos, conocidos, hasta excompañeros de escuela. Unos se condolían de la pobre Faina Igorevna, otros condenaban a Alina. ¿Cómo podía? ¿Cómo podía hacerle eso a su esposo en un momento tan difícil? Los vecinos del edificio, al verla, se volteaban con desprecio. En la tienda alcanzaba a escuchar los murmullos detrás de ella. Se volvió una paria en su propio mundo. Pidió una licencia sin goce de sueldo en el trabajo. Salir y enfrentar las miradas de compasión o de reproche era insoportable. Se quedó encerrada en su departamento vacío, sintiendo que las paredes se cerraban sobre ella. Había perdido. Perdido por completo. 2 días después, Renata la llamó. ¿Qué, sigues ahí nomás sufriendo?, soltó su voz brusca, sin pizca de sentimentalismo. ¿Y qué otra cosa puedo hacer?, respondió Alina, apagada. Pelear, mensa. ¿Te vas a rendir? ¿Dejar que esos 2 actores de quinta te arruinen la vida? Renata, no entiendes. No tengo nada. Cualquier palabra mía contra su tragedia parece puro delirio. Ellos ganaron. Hubo unos segundos de silencio en la línea. Entonces no se necesitan tus palabras, dijo al fin Renata. Hace falta algo que no se pueda desmentir. Una prueba que no solo rompa su versión, sino que la haga polvo. Algo de concreto, indiscutible. Alina cerró los ojos. ¿Qué prueba? ¿El formato de poder notarial? Faina diría que solo quería ayudar a su hijo con trámites mientras estaba devastado por el dolor. ¿Los estados de cuenta? Ya habían dado su versión de que era para un tratamiento secreto. Todo lo que tenía ya lo habían volteado en su contra. Y entonces, como un ahogado que se aferra a una astilla, su mente se agarró de un único hilo,
el hombre detrás de todo. Gleb susurró. ¿Qué Gleb?, preguntó Renata, confundida. El cómplice, el amante de Faina. Él es el único punto débil. No lo atan lazos de sangre ni tragedia familiar. Si encontramos algo sobre él, eso sí sería un tema serio. Renata se animó, déjamelo a mí. Tengo acceso a unas bases de datos. Voy a rastrear a sus exclientes. Si es un estafador profesional, debe haber dejado un rastro de mujeres engañadas y furiosas. Y no hay bestia más temible que una mujer a la que le robaron dinero y esperanza. Los días siguientes fueron de espera desesperante. Alina casi no salía. Renata la llamaba cada noche. Los resultados eran desalentadores. Encontró mujeres que habían caído en esquemas muy parecidos a los de Gleb, pero la mayoría tenía miedo de hablar o sentía demasiada vergüenza de aceptar que habían sido engañadas tan burdamente. Varias aceptaron contar sus historias, pero eran confusas y poco sólidas. No bastaba. Alina casi había perdido la esperanza cuando, una noche ya tarde, volvió a sonar el teléfono. La voz de Renata estaba agitada. Creo que sí la hay. La encontré. Una mujer, se llama Larisa. Él la estafó hace 2 años. Le prometió matrimonio, la obligó a vender el departamento de sus papás para invertir el dinero en un negocio juntos. El negocio, claro, quebró, y Gleb desapareció. Ella se quedó sin nada y lo odia. Lo odia con todas sus fuerzas. Está dispuesta a declarar. Dijo Alina, conteniendo la respiración. Lo mejor es que nos ayude. Dice que conoce su punto débil. Al día siguiente se reunieron con Larisa. Era una mujer agotada, con la mirada opaca, pero en sus ojos todavía ardía una chispa de odio feroz. Ese hombre arruinó mi vida, dijo sin rodeos. Haré todo para que lo pague. Necesitamos pruebas de su vínculo con Faina y de que están actuando juntos, explicó Alina. Larisa sonrió con ironía. Pruebas. Su debilidad es su ego. Le encanta presumir. Necesita sentirse listo, irresistible, un genio de la manipulación. Disfruta burlarse de los idiotas que engaña. Su plan era arriesgado y audaz. Dijo que había conseguido su nuevo número de teléfono. Lo llamaría fingiendo que lo había perdonado, que lo extrañaba y quería volver con él. Le contaría que había recibido una pequeña herencia y que estaba lista para invertir de nuevo. Eso lo halagaría, lo confiaría, y durante la conversación intentaría sacarle información sobre su nuevo proyecto, grabando todo. Alina y Renata estaban en el auto de Larisa, estacionadas en un patio tranquilo. Ella, sentada en el asiento delantero, sostenía el celular con manos temblorosas. Renata conectó un grabador al teléfono. ¿Lista?, preguntó. Larisa asintió, respiró hondo y marcó. Los tonos sonaban eternos. Alina contuvo la respiración. Finalmente, en el altavoz apareció la voz engreída de Gleb. Larisa habló. Su voz temblaba, pero actuó de maravilla. Balbuceó que se había equivocado, que lo extrañaba, que había comprendido que él era el mejor hombre de su vida. Al inicio él escuchaba con cautela, pero pronto en su voz se notó la autosatisfacción. Claro que ella lo extrañaba. ¿Cómo no extrañar a alguien como él? Entonces Larisa fue al punto. Mencionó de pasada la herencia y que no sabía en qué invertirla. ¿Tienes a alguien ahora?, preguntó con aparente inocencia. Si no, temo volver a meterme en problemas. Gleb soltó una carcajada desagradable. No te preocupes, querida, tengo un proyecto buenísimo. Encontré a una viuda con dinero bueno, relativamente, pero lo principal es que tiene una propiedad en el centro y un hijo imbécil. El corazón de Alina se detuvo. Le apretó la mano a Renata. Lo estamos trabajando a fondo, se jactó Gleb, disfrutando de su supuesta astucia. Ya casi firmamos todo. Él cree que su mamá está dispuesta a lo que sea porque se está muriendo. Solo falta un empujoncito y el idiota firmará el poder general. El departamento será nuestro. Trabajo limpio. Siguió hablando, saboreando cada detalle, burlándose del hijo tonto y de la vaca vieja que creía que él la amaba. Las 3 mujeres escuchaban en silencio,
sin atreverse a respirar. Cuando él terminó y colgó, Larisa bajó lentamente el celular. Renata detuvo la grabación y miró a Alina. ¿Y bien, amiga? Parece que tenemos lo que necesitamos. Alina tomó la grabadora. No tenía solo un audio, tenía una bomba. Una prueba irrefutable de toda la conspiración, en la voz del propio Gleb. Escuchó su risa arrogante desvanecerse en el altavoz del celular, y por primera vez en mucho tiempo pudo respirar. Miró a Renata, luego a Larisa. En los ojos de Larisa había lágrimas, pero no de tristeza, eran de triunfo. Había cobrado venganza. Gracias, susurró Alina. A mí no me agradezcas. Adelante, respondió Larisa, limpiándose las lágrimas. Ve y destruyelos. Alina no regresó a casa. Se fue directo con sus padres. Todo el camino repetía en su mente la grabación, cada risa de Gleb, cada palabra de desprecio hacia el hijo y la viuda. Pero ya no dolía, era una determinación helada que crecía en su pecho. Sus padres estaban en la cocina, cansados y abatidos. Rodión seguía encerrado en su cuarto. Alina puso la grabadora sobre la mesa y presionó play. Escucharon, y sus rostros cambiaron. La duda en los ojos de su madre dio paso al horror, luego a la rabia. El rostro de su padre pasó de gris y cansado a duro y pétreo, como un juez dictando sentencia. Cuando la grabación terminó, él la miró fijo. ¿Qué piensas hacer? Terminar esta guerra, respondió ella. De una vez y en su propio terreno. La siguiente reunión del comité vecinal estaba programada en una semana. El punto principal del día, aprobar el presupuesto anual. El número favorito de Faina. Le encantaba hablar de números, de confianza y responsabilidad financiera. Era su escenario. Y no había mejor lugar para el final. A su lado, en la primera fila, estaba Rodión, pálido y demacrado. Había ido para apoyar a su madre enferma. En la esquina más alejada del salón, Alina notó también a Gleb. Había llegado para presenciar el triunfo de su amante, sonriendo con autosuficiencia. No sabía que estaba a punto de convertirse en el protagonista principal de la función. Alina se sentó en medio del salón junto a sus padres. Renata, con la laptop bajo el brazo, se acomodó discretamente en la mesa del sonidista, que justo había salido a fumar. La reunión comenzó. Tras unas formalidades, el turno pasó al presidente del comité. Faina Igorevna subió al estrado. Enderezó los hombros, recorrió la sala con una mirada de dueña de casa y empezó su discurso. Queridos vecinos, amigos, me alegra darles la bienvenida. Hoy nos hemos reunido para hablar de temas importantes de nuestra vida en común. Pero, antes que nada, quiero agradecerles el apoyo que me han dado a mí y a mi familia en estos tiempos tan difíciles. Hizo una pausa, mostrando un gesto de tristeza. En la sala varios asentían con compasión. Pero la vida sigue, y es nuestro deber pensar en el futuro, en nuestro hogar compartido. Por eso hoy quiero presentarles el presupuesto para el próximo año. Un presupuesto basado en principios de honestidad, transparencia y, lo más importante, confianza. Justo cuando pronunció la palabra confianza, Alina se puso de pie lentamente. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Faina se quedó callada en el escenario, el rostro crispado. La miraba con odio. Con el debido respeto, Faina Igorevna dijo a Alina con voz clara y firme. No quiero quitarles mucho tiempo, pero antes de hablar de presupuesto y confianza, creo que todos deberíamos escuchar sobre sus otros negocios financieros. El rostro de Faina se puso blanco. ¿Qué clase de insinuaciones son esas?, balbuceó. Si tiene reclamos personales, no deberíamos discutirlos aquí. No respondió Alina con firmeza, mirándola directo a los ojos. Los vamos a discutir aquí y ahora. Fue la señal. Renata, sentada en la mesa de control, apretó una tecla. El salón se llenó con la voz de Gleb, fuerte y nítida, amplificada por las bocinas. Su risa arrogante pareció sacudir las paredes. Encontré por aquí a una viuda. Ese fue el principio del fin. Así terminó la difícil pero reveladora historia de Alina. La historia de la traición, de la mentira y de cómo una sola persona, reuniendo todo su valor,
puede enfrentarse a un sistema entero de engaños y recuperar su dignidad. Y ahora, la pregunta queda en el aire: ¿quién fue el verdadero culpable de todo esto? Rodión, débil y sin carácter, que nunca supo madurar ni liberarse del dominio de su madre, convirtiéndose en una herramienta dócil en sus manos. ¿O Faina, cuya avaricia y egoísmo monstruosos la llevaron a destruir incluso a su propio hijo con tal de quedarse con un departamento? Y claro, está Alina. ¿Cómo juzgar su último movimiento? ¿Fue una venganza justa, la única forma de defenderse y castigar a los culpables? ¿O la revelación pública fue demasiado dura y todo pudo resolverse en silencio, sin un escándalo tan grande? ¿Qué habrían hecho ustedes en su lugar? Queremos conocer su opinión. Escriban en los comentarios qué piensan de toda esta situación. ¿Qué personaje les provocó más emociones? ¿Y qué lección creen que deja esta historia? Si esta historia les movió algo por dentro, denle like al video. Para nosotros, es la mejor recompensa y la prueba de que hacemos este trabajo con sentido. Y, por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse más historias intensas y llenas de vida. Tenemos muchas más para ustedes. Gracias por habernos acompañado hasta el final. Cuídense, cuiden a los suyos y, sobre todo, elijan siempre la verdad, por difícil e incómoda que sea. Hasta la próxima.